El 2025 se perfila como un año explosivo para los fans de los shooters, desde enfrentamientos futuristas en mundos devastados hasta intensas misiones tácticas llenas de tensión. Este año viene cargado de propuestas que mezclan adrenalina, narrativa y tecnología de vanguardia. Si disfrutas los disparos precisos, la acción sin descanso y los escenarios que parecen sacados de una película, estás en el lugar correcto. Hoy te presento los mejores juegos FPS y shooters que llegarán a PC y consolas en el 2025. Doom The Dark Ages es la nueva entrega que servirá como precuela de los aclamados Doom del 2016 y Doom Eternal. Esta vez los jugadores serán testigos del origen del Doom Slayer, en una historia cinematográfica ambientada en una época medieval oscura. En esta guerra sin precedentes contra las fuerzas del infierno, el Slayer se convierte en el arma definitiva de dioses y reyes. El combate es crudo y directo, con armas icónicas como la Super Shotgun, junto a nuevas herramientas de destrucción como el Shield Saw, una sierra integrada en un escudo. Con una narrativa intensa, escenarios plagados de demonios y una jugabilidad feroz, Doom The Dark Ages busca redefinir el combate en primera persona en 2025. Borderlands 4 regresa con su característico caos en un looter shooter cargado de acción, humor y miles de armas extravagantes. En esta nueva entrega exploraremos el planeta oculto Kairos, una tierra peligrosa dominada por el tirano conocido como el Timekeeper. Tras una catástrofe que amenaza con destruir su orden perfecta, el caos se desata y tú, como uno de los 4 nuevos Vault Hunters, deberás liderar la resistencia. Prepárate para enfrentarte a bandas salvajes, bestias brutales y máquinas letales. Todo con nuevas mecánicas de movimiento como el doble salto, planeo, esquives y el uso de un gancho fijo para desplazarte. Borderlands 4 ofrecerá combate dinámico, jefes intensos, exploración libre, multijugador cooperativo para hasta 4 personas y toneladas de botín por descubrir. Pioneer es un juego multijugador en línea de disparos en primera persona, ambientado en una inquietante realidad alternativa donde enormes estructuras soviéticas abandonadas dominan una isla post-apocalíptica. En este mundo abierto, la jugabilidad combina intensos enfrentamientos contra enemigos controlados por inteligencia artificial y combates contra otros jugadores reales, con un fuerte enfoque en el realismo y la inmersión. Con un mapa extenso de más de 50 kilómetros cuadrados, sin contar las mazmorras ocultas, los jugadores podrán explorar un entorno cargado de misterio y peligro, completando misiones principales y encargos de distintas facciones, lo que afectará directamente las relaciones con ellas y las recompensas obtenidas por lealtad. Killing Floor 3 nos transporta al año 2091, donde deberás unirte a Nightfall, la última línea de defensa contra el ejército de criaturas creadas por la megacorporación Horsing. En este intenso FPS de acción y horror, tú eres un especialista que luchará junto a otros 5 jugadores o en solitario, para sobrevivir a oleadas de enemigos, obtener recompensas, desbloquear habilidades y construir un arsenal letal. Prepárate para enfrentar a los sets más peligrosos hasta la fecha, rediseñados con una IA más inteligente, rápida y letal. Contarás con un amplio repertorio de armas, desde lanzallamas hasta katanas, y podrás personalizar tu estilo de combate con cientos de modificaciones, dispositivos y habilidades. Explora zonas de alto riesgo, activa trampas del entorno como torretas y ventiladores, y usa todo a tu favor para contener la infección. Además, el sistema regresa con desmembramientos más detallados y un nivel de violencia gráfica aún más realista. Jump Ship es un FPS cooperativo basado en misiones, diseñado para hasta 4 jugadores, donde cada integrante forma parte de la tripulación de una nave espacial. El juego ofrece transiciones fluidas entre la gestión del funcionamiento de la nave y las misiones a pie, incluyendo caminatas espaciales y combates tanto en tierra como en el espacio. La cooperación es clave para sobrevivir y avanzar. Deberás mejorar tu nave, personalizarla, recolectar recursos y adaptarte a las exigencias de la exploración cósmica. Podrás reforzar defensas, redistribuir energía para ganar velocidad o potenciar tus sistemas ofensivos. Todo dependerá de tu estrategia. Explora campos de asteroides, realiza abordajes usando tu jetpack y sabotea naves enemigas en un entorno de juego dinámico y bien integrado, donde la exploración, el combate y la movilidad se combinan de manera fluida.
Forest Rains es un FPS ambientado en un París post-apocalíptico, ahora invadido por un bosque mutante y criaturas letales. En este mundo en constante transformación, deberás adaptarte al entorno para sobrevivir y usarlo a tu favor. Podrás modificar tus armas, aliarte con distintas facciones y explorar libremente este paisaje hostil. Cada decisión que tomes influirá directamente en el desarrollo de la historia, ofreciendo una experiencia narrativa emergente donde tú defines el rumbo. La Quimera transcurre en el año 2064, en un mundo donde los estados-nación han colapsado tras décadas de desastres naturales y conflictos globales. En este nuevo orden, las corporaciones y microestados contratan compañías militares privadas para combatir en su nombre. Encarnas a un soldado mercenario que debe sobrevivir en medio de la decadencia, enfrentando a facciones rivales en una gigantesca megalópolis latinoamericana y en una selva hostil, cargada de vida y misterio. La narrativa combina tecnología futurista con folclore regional y fue creada por Nicholas Winding Refn, director de la película Drive. Equipado con un exoesqueleto personalizable y armas de alta tecnología, participarás en combates intensos en solitario o junto a dos compañeros. Enfrentarás enemigos humanos y robóticos en una campaña donde la exploración, el trabajo en equipo y las decisiones tácticas son clave. Una inteligencia artificial te acompañará durante la misión, brindándote apoyo y orientación en un mundo narrativo cargado de estilo, tensión y ambientación única. Shadow Project es un FPS de terror narrativo ambientado en la Guerra Fría. Juegas como un soldado enviado a detener los experimentos secretos de la Unión Soviética, conocidos como el Proyecto Sombra. A finales de los 80, tras la revelación de un desertor soviético, debes infiltrarte en instalaciones militares para detener estos horribles experimentos. El juego combina acción, sigilo y exploración en entornos diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva con varias formas de enfrentarte a los desafíos. Perfect Dark nos transporta a un futuro cercano, donde una serie de catástrofes globales ha llevado a los ecosistemas de la Tierra al borde del colapso. En medio de esta crisis emergen misteriosos avances tecnológicos que prometen soluciones, pero también esconden peligros desconocidos. En este escenario inestable, la agente de élite Joanna Dark, perteneciente a la corporación Datadyne, recibe una misión crítica: capturar a Daniel Carrington, el criminal más buscado del mundo. Lo que comienza como una persecución pronto se convierte en una carrera contrarreloj para desentrañar una conspiración a escala global. A medida que Joanna se adentra en este complejo entramado, descubrirá secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Con un enfoque en la narrativa, el espionaje y la tensión tecnológica, Perfect Dark combina acción, intriga y ciencia ficción en un mundo al borde del abismo. Unrecord es un shooter táctico que ofrece a los jugadores una experiencia inmersiva y centrada en la narrativa. El juego destaca por sus diálogos complejos, mecánicas de juego innovadoras, dilemas morales desafiantes y un sistema de disparos único. Su historia, similar a la de una novela de detectives o thriller, lleva a los jugadores a investigar diversos casos criminales e interactuar con una variedad de personajes. La trama y la presentación son fundamentales para la experiencia de juego, secuencias de jugabilidad variadas y giros inesperados en la historia. En Metal Eden tomas el papel de Asuka, una unidad de combate avanzada enviada a la ciudad orbital Moebius, ahora convertida en una trampa mortal. Tu misión es rescatar las conciencias humanas almacenadas como núcleos de energía, enfrentándote a las fuerzas de defensa interna y desentrañando los secretos del Proyecto Eden, ocultos tras la caída de una utopía tecnológica. Mientras exploras los oscuros pasillos de Moebius y el misterioso mundo subterráneo de Vulcan, te verás envuelto en una guerra silenciosa por lo que queda de la humanidad. Cada núcleo recuperado es una vida salvada, y solo al descubrir la verdad detrás de los ingenieros y su experimento fallido podrás evitar que la historia se repita. Project Z Beyond Order es un emocionante shooter en primera persona en el que luchas contra hordas de zombies.
Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, el juego ofrece una progresión de personajes profunda y una amplia personalización de armas. Enfréntate a misiones llenas de acción o explora la aterradora isla en el modo libre como uno de los 4 sobrevivientes, cada uno con habilidades únicas y roles distintos en el modo cooperativo de 4 jugadores. Dispara, saquea, crea y sobrevive. Juega como uno de los 4 personajes, cada uno con habilidades especiales, armas devastadoras y un papel fundamental en la cooperación. Mejora a tus personajes a través de habilidades personalizados para convertir a estos sobrevivientes en asesinos de zombies implacables. Project Ferocious es un shooter de supervivencia ambientado en un peligroso mundo prehistórico perdido, donde los jugadores deben navegar por un entorno lleno de criaturas mortales y facciones hostiles. El juego combina exploración, combate y mecánicas de supervivencia, poniendo énfasis en la gestión estratégica de recursos y la toma de decisiones tácticas. A medida que los jugadores se adentran más en este peligroso mundo, deben enfrentarse a intensas situaciones de combate, utilizando una variedad de armas y herramientas para defenderse tanto de la fauna salvaje como de las fuerzas enemigas. El título se centra en una experiencia dinámica e inmersiva, donde la supervivencia del jugador depende de su capacidad para adaptarse al entorno y a sus múltiples amenazas. FBC Firebreak es un shooter cooperativo en primera persona ambientado en una agencia federal misteriosa que está siendo asediada por fuerzas de otro mundo. A medida que un asedio de años alcanza su punto máximo, solo Firebreak, la unidad más versátil de la agencia, tiene el equipo y la valentía para enfrentarse a las crisis más extrañas dentro del cuartel general, restaurar el orden y abrirse paso para salvar la situación. Sumérgete en la sede impredecible y extradimensional del Federal Bureau of Control FBC en sus horas más oscuras y extrañas. Como uno de los valientes primeros respondedores de la agencia, tú y tu equipo deben confrontar desde anomalías que distorsionan la realidad hasta monstruos de otro mundo, sin importar las probabilidades. Eve Vanguard es un MMO FPS ambientado en el vasto universo futurista de New Eden, donde como un mercenario de élite, tus operaciones terrestres influyen directamente en los masivos conflictos impulsados por jugadores en el espacio. Explora, explota y conquista zonas de combate peligrosas en planetas traicioneros, mientras recolectas recursos y equipo para dominar el campo de batalla. Evoluciona tu conciencia gracias a la tecnología avanzada, sin reseteos, permitiendo que tu identidad persista a través del tiempo. Como uno de los Vanguard, puedes moldear tu propio destino y dejar tu huella en la guerra más grande de la historia del universo de EVE Online, en un combate continuo que da forma al futuro de New Eden. En Phantom Line, un FPS cooperativo para 1 a 4 jugadores, te unes a un equipo paranormal SWAT en un continente europeo postnuclear. Como operador de élite de una unidad especial, tu misión es investigar y contener fenómenos paranormales ocultos del público en un mundo abierto lleno de eventos dinámicos. Trabajas para Morfield Industries, una misteriosa megacorporación, y debes investigar una instalación de investigación en el Corredor de Hierro, una región en Europa del Este plagada de tensiones internacionales y actividades paranormales. Tras la pérdida de contacto con la sede y el estallido de una guerra nuclear, debes enfrentarte no solo a desgarros en el espacio-tiempo y entidades monstruosas, sino también a un conflicto internacional severo. En medio del caos y el fuego, tú y tu equipo son la última línea de defensa de la humanidad. SWAT Commander es un juego táctico donde tomas el rol de comandante de un equipo especializado en misiones de alto riesgo. Tu tarea es guiar a tu escuadrón a través de situaciones peligrosas como secuestros, robos, enfrentamientos con pandillas y más, asegurando que se sigan los protocolos policiales. Personaliza a tu equipo con diferentes armas, armaduras y utilidades, y planifica meticulosamente cada misión. El juego incluye misiones con objetivos como rescatar rehenes, capturar criminales, recuperar pruebas y eliminar amenazas. Puedes jugar solo con IA o en modo cooperativo con hasta 5 jugadores. La clave del éxito está en la estrategia y la correcta ejecución de tus órdenes. Mouse PE for Hire es un juego que combina el caos de un shooter en primera persona con el encanto de la animación clásica de los años 30. En este título serás Jack Pepper, un veterano de guerra convertido en detective que se ve envuelto en un caso que comienza como un típico rescate y termina revelando una red de corrupción, crimen y enemigos inesperados.
Con un estilo visual monocromático, música jazz y una jugabilidad cargada de armas creativas, power-ups absurdos y combates llenos de humor, el juego ofrece una experiencia única. Desde metralletas tipo gánster hasta espinaca explosiva, helicópteros portátiles y un gancho con tu cola, todo está diseñado para ofrecer acción y diversión. Explora Mouseburg y sus zonas oscuras como estudios de cine, casinos, puertos y pantanos, enfrentándote a mafias armadas y recolectando pistas, objetos y secretos en cada rincón. Si te atrae el estilo retro y buscas una aventura distinta y entretenida, Mouse PI for Hire puede ser justo lo que necesitas. Out of Action te lleva a un oscuro universo cyberpunk donde la violencia es ley y cada enfrentamiento es una batalla por la supervivencia. En medio de este mundo distópico, te sumerges en combates cuerpo a cuerpo con un estilo brutal, movimientos ágiles y tiroteos cargados de tensión. Inspirado en el anime noventero más crudo, el juego ofrece modos para un solo jugador y equipos, tanto en línea como sin conexión, manteniendo siempre la intensidad al máximo. A medida que avanzas, podrás personalizar tu arsenal con un amplio repertorio de armas, modificaciones y habilidades, desbloqueando nuevas opciones a través de tu rendimiento en combate. Ya sea enfrentando a otros jugadores o desafiando a la IA, cada partida te acerca más a dominar este despiadado campo de batalla. Y ahí lo tienen, gamers. Estos son los mejores juegos FPS y shooters que llegarán en 2025 para PC y consolas. Cuéntame cuál de estos títulos te pareció más interesante en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre el mundo de los videojuegos. Y si quieres apoyar aún más el contenido, ya están disponibles las membresías en YouTube. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya, en YouTube